espíritu, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones y agradezco al corazón que has puesto en mí, corazón que es lo único que tengo, a entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. Si aprendemos a amar, el egoísmo desaparecerá, porque el amor elimina la maldad. Cuando hay amor, la distancia y el tiempo no importan. Lo que importa es cuando estás dispuesto a soportar su ausencia, para esperar por su presencia. Para vivir no hay que tener memoria, para amar hay que olvidarlo todo. Aprender a amar sin límites, aprender a amar sin esperar es algo que a los seres humanos nos da convicción de vida. Una vez le preguntaron a un hombre, ¿qué ganas con orar? ¿Qué ganas con rezar a Dios? El hombre muy tranquilamente respondía, no gano nada, pero déjame decirte que pierdo el miedo, pierdo la inseguridad, pierdo el odio, pierdo el ego y pierdo la depresión. A veces la respuesta a la oración no es ganar, sino perder las cosas que nos están haciendo daño. Hay una pequeña historia dentro de lo que pasa en el diario vivir, cuando una vecina veía todos los días a la otra vecina cómo colgaba las sábanas, y le criticaba y decía que sábanas tan sucias cuelga la vecina. Le decía mucho al marido, quizás necesita un jabón nuevo, ojalá pudiera ayudarla a lavar las sábanas. El marido la miró, sin decir ninguna palabra alguna. Todos los días le decía lo mismo la mujer, que las sábanas de la vecina estaban sucias. Al mes, la mujer se sorprendió al ver las sábanas de la vecina blancas, limpias, como nuevas. Toda sorprendida fue al marido y le dijo, mira, al fin aprendió a lavar su ropa, al fin aprendió a lavar sus sábanas. Y el marido le respondió, no, hoy me levanté temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana. Las sábanas no eran las sucias, eran nuestros vidrios los que hacían que veamos sucias las sábanas de la vecina. A veces criticamos algo que desconocemos, sin pensar que quizás lo estamos visualizando mal o lo estamos percibiendo mal. Siempre tenemos que aprender a saber qué criticamos, qué no criticamos. Hoy en lo sencillo de la vida, hablando de las críticas malas, de las críticas negativas y sobre todo esas críticas que nos destruyen. Así es, comenzamos en este día especial y qué hermosa entrada, la verdad, con este mensaje de las sábanas, Andrés. Comenzamos ahí, por supuesto, dándoles a todos ustedes la más cordial bienvenida. Así es la crítica puede dañar o también te puede ayudar y realmente es que tú lo decides. Las críticas pueden llegar a ser sumamente destructivas y otras, sin embargo, pueden ayudarnos en nuestro aprendizaje, a mejorar algo que nos interesa. Pero por lo general, cuando se es criticado bajo el ego, cuando se es criticado realmente bajo esta percepción de negatividad, de chisme, esta característica de esta crítica destructiva bajo el afán realmente muchas veces de manifestar envidia, rabia y muchas veces esta agresividad contenida, porque hay gente que se dedica eternamente a criticar a los demás sin ver con su ojo propio realmente cómo está su vida. Y es interesante cuando nosotros ponemos nuestra vista sobre la realidad. A veces las críticas destructivas vienen de la propia familia. A veces la crítica destructiva viene de tus propios amigos. Y como tú decías al principio, nosotros decidimos si las críticas nos hunden o si las críticas pueden ser tal vez un mejor escalón para ser mejor. Pero qué importante es que tú aprendas a romper el tema de la crítica. Qué importante es que tú aprendas a romper el chisme de la crítica. ¿Cómo lo hacemos? Te has de preguntar. ¿Y cómo somos nosotros los pioneros en simplemente no dejar o abrir nuestros oídos a las críticas? Había un sabio
en donde a cada que chismoso que llegaba o a cada chismoso que lo visitaba, el sabio decía que tiene que aprender a pasar los 3 tapices para que una información llegue a otra persona. El aprender a visualizar los 3 tapices de un chisme y de una crítica es súper sabio y honesto para nosotros mismos. Los chismosos le preguntaban cuáles son los 3 tapices. El gran sabio decía: el primer tapiz, si me vas a contar algo malo de una persona, pues ¿por qué me cuentas si sabes que es malo? El segundo tapiz, ¿estás seguro de lo que me estás contando o me estás contando algo que a ti te contaron? Cuando tú no estés seguro de algo que a ti te contaron, es porque me estás diciendo algo que ni siquiera sabes cómo contar. Y el tercer tapiz, que es, me vas a contar algo incómodo, algo destructivo o algo fuera de lo común de esa persona. Por lo general los chismes y la crítica son negativas. Nosotros tenemos que aprender a decirles a las personas que chismean y que critican a otras personas que aprendan a pasar por los 3 tapices. Los 3 tapices. El primer tapiz, estar seguro de la información que vas a mandar a otra persona. Estar seguro de que lo que vas a contar es una información asertiva y una información real, no algo que te vino a contar otra persona. Y el tercero, si son cosas destructivas y dañinas, ¿para qué cuentas? ¿Qué sacamos nosotros con criticar o minimizar a otras personas? Tal vez sentirnos que mejores o sentir que nuestra vida vale la pena. Cuando hablamos de las críticas negativas y hablamos de las críticas destructivas, estamos hablando de las conversas que tenemos todos los días, con amigos, con vecinos, con familia. Cuando hablamos a las espaldas de las personas, cuando les acabamos a las personas, cuando sin conocerles nos hacemos estereotipos de personas. ¿Por qué nosotros dejamos que esta crítica destructiva siga dañando el mundo? Porque separa gente la crítica. La crítica separa gente. La crítica puede destruir familias. La crítica puede destruir el autoestima de cualquier persona. Tenemos que aprender nosotros como pioneros a romper la cadena de crítica, porque una crítica, lastimosamente, cuando es destructiva y negativa, siempre va a ser chismosa, siempre va a ser con una manipulación alterada de lo real. Tenemos que aprender nosotros a verificar de quién dejamos que nos critiquen y a quién aceptamos también una crítica. ¿Por qué? Porque dentro de estas críticas destructivas terminamos creyéndole todo lo que nos dicen. Terminamos esperando que aprueben todo lo que decimos o todo lo que vivimos. Y creo que nosotros somos los únicos en premiarnos, en juzgarnos o simplemente en valorarnos. Y es que dentro de estas críticas realmente muchas veces, como tú lo mencionas, las personas muchas veces, Andrés, tienen este tipo de mensajes que dañan el alma, que terminan dañando la vida de la otra persona. Y este tipo de personas, quienes hacen este tipo de críticas destructivas, tienden a sentirse muy inseguras, son personas sumamente vulnerables y siempre están como necesitando mostrar esta superioridad, ¿no? Al hacer sentir débil a los demás. Este tipo de personas realmente se destacan por su baja autoestima, por su inseguridad. Entonces, rebajar, dañar a otra persona es la intención de la crítica destructiva. Y la persona muchas veces que hace este tipo de mensajes posiblemente no sea ni siquiera consciente de todo lo que está haciendo, ¿sabes? Esto es una manifestación de cómo se siente consigo mismo. Cuando nosotros criticamos, terminamos muchas veces generando el reflejo espejo. Lo que sentimos, nuestras incapacidades, nuestras frustraciones, nosotros las mostramos con otras personas y queremos sentirnos mejor. Me acaban de pasar una frase que me encanta desde que la vi: si no vas a ayudar, no critiques. Claro, qué interesante es, porque muchas veces nos encanta meternos en colar ajena, nos encanta, no ayudamos, no hacemos y destruimos. Nos encanta hablar de la vida ajena, nos encanta hablar de las personas ajenas, nos encanta hablar de cosas que ni siquiera a veces tenemos la certificación que sean reales, pero cuando no tenemos nada productivo que conversar, chismeamos. Cuando no tenemos nada productivo por qué dialogar, terminamos hablando de la vida de las otras personas. Pero qué feo y qué irónico
irónico es encontrar estas críticas dentro de la misma casa. Qué feo que es de encontrar a un papá que le critica al hijo. Qué feo que es de encontrar a un esposo que le critica a la esposa o la esposa que le critica al esposo. O el mismo tema cuando hablamos dentro de los problemas de adolescencia. Cuando el adolescente o la adolescente tienen un novio que tal vez para los papás no serán el novio que ellos deseen, pero le acaban con la crítica. Sí. Le terminan criticando y de una u otra forma esto sí genera mucha autoestima un poco bajo y también un poco de disonancias dentro de las personas. Hablando de la crítica, cuando los mismos padres critican cómo les crían a sus nietos sus propios hijos, o cuando los papás quieren criar a sus nietos como criaron a sus hijos y no se dan cuenta que son abuelos, que los abuelos tienen que respetar cómo los papás crían a sus hijos. No podemos esperar que en algún momento los abuelos, y se dice mucho, están para mimar, están para juguetear, pero cuando terminan los abuelos criticando negativamente la forma de crianza del hijo con el nieto, también están cayendo en una crítica negativa. ¿Por qué? Porque no están aceptando de que existe otra percepción de papá y otra percepción de mamá. Entonces, nosotros dentro de nuestra misma familia y dentro de nuestros amigos tenemos que saber cortar esta línea negativa de las críticas. ¿Por qué? Porque no solo culpa tiene el que critica, culpa también tiene que el que escucha, el que pasa el chisme y el que sobre todo cree una crítica que no tiene argumentos sólidos. Y es verdad, cuando esta crítica se centra, ¿no?, en esos aspectos que tú mencionas, en los aspectos negativos de la persona, incluso el lenguaje para referirnos a estas situaciones se puede convertir en algo totalmente agresivo, cuando no hay argumentos que nos ayuden a entender las críticas, cuando realmente no contribuyen en ningún aspecto positivo, porque ¿qué ganamos con la crítica, Andrés? Absolutamente nada. El propósito siempre va a ser dañar y estar por encima de la otra persona. Esto no es válido realmente. No es válido y es irónico porque cuando estamos en una caja y cuando nosotros nos transformamos y estamos muertos y caemos bien a todo el mundo. Ajá. Y cuando estamos vivos, nosotros a veces terminamos cayendo en esos chismes y en esa crítica, porque lastimosamente a veces le toma a la gente como que un poco entretenida. Cuando hablan mal entre mismos vecinos, cuando hablan mal de la nuera, cuando hablan mal del yerno, y son de una u otra forma críticas muy destructivas, porque si no voy a hablar bien o no voy a hablar algo productivo, ¿para qué termino criticando a la gente? ¿Por qué critico? Porque me quiero sentir con una vida de mejor calidad o porque me quiero sentir más importante del que estoy criticando. El que critica está mostrando una debilidad. ¿Por qué? Porque el criticón muchas veces tiene la autoestima tan baja o tan cohibida que criticando se siente grande, ajá, que criticando se siente bueno. Y es dentro, su forma de escalar, ¿no? Es su forma de escalar. Mientras más critica, se siente más mejor, grande, más grande. Ajá. Pero esta crítica, lastimosamente, luego termina destruyendo muchas, a veces grupos familiares o grupos sociales, porque el criticón es el que manda un chisme sin argumento y los otros son los que terminan regando el chisme. Y como tú decías ahorita, ¿qué ganamos criticando? ¿Qué ganamos inventando chisme? Destruimos el mundo, destruimos familias, destruimos sociedades. Si tú estás hoy con el corazón en la mano, dispuesto a querer cambiar el mundo que vivimos y a querer cambiar tu vida y a querer cambiar todo lo que te sale mal, aprende a cortar esta mala costumbre de los seres humanos, el hablar y el criticar de otras personas, porque de una u otra forma es algo que no nos aporta, algo que no nos ayuda, sobre todo en nada. Sabes que me llega un mensaje de texto que lo estaba leyendo hace un instante, donde nos preguntaban de la autocrítica, ¿no? Porque la crítica también entra, esta autocrítica, cuando la persona es tan dura consigo misma, cuando uno se pone la autobarrera para no seguir adelante. Es que yo no puedo, es que yo soy fea, es que yo estoy gorda, es que yo no nací para esto. ¿Qué podemos decir frente a esta autocrítica que también muchas veces como seres humanos somos sumamente duros con nosotros mismos? La autocrítica es súper productiva, yo creo, y positiva, pero cuando nosotros también visualizamos argumentos o sobre todo percepciones de virtudes. Nosotros como tú dices, la autocrítica personal puede ser muy positiva, pero cuando tú te das la oportunidad también
de visualizar cosas positivas en ti. Cuando sí porque me construye, la entonces, autocrítica ¿no? a veces puede ser un pretexto para no cambiar, la autocrítica puede ser un pretexto Claro. para no seguir, o la autocrítica puede ser el mejor pretexto para vivir en estado de confort y no salir, Que a muchos que a les muchos sucede. les pasa. Entonces es irónico porque el 90% de la gente que te critica, o el 90% que la gente critica a tu pareja, están solteros. Claro. El 85% de la gente que critica tu carro andan a pie. El 99% de la gente que critica tu vida no tienen una propia vida. Entonces sí, nosotros necesitamos darnos cuenta de dónde vivimos, en qué entorno vivimos y para qué vivimos. Si nosotros queremos un mundo distinto, si tú eres de las personas que está incómodo con la política, está incómodo con tu barrio, está incómodo con todo lo que tienes en tu alrededor, tú sé el pionero y la primera persona para cambiar algo. Nosotros somos nuestros dueños de las percepciones y tenemos que aprender a visualizar qué es bueno para mí y qué es malo para mí. Cuando nosotros hablamos de críticas negativas y críticas destructivas, lastimosamente siempre va a ser negativo. Siempre va a ser negativo porque la persona que critica es solo la persona que está viendo, ni siquiera la que actúa, ni siquiera la que quiere cambiar. Entonces, sí tenemos nosotros que darnos la oportunidad a cerrar esas críticas, o a no dar oídos a personas que de una u otra forma solo traen críticas negativas o críticas a veces destructivas, del mismo chisme que de una u otra forma no tiene argumentos. Cuando tú te vas a poner un negocio, cuando tú vas a hacer una fiesta, cuando tú te vas a comprar un carro, aprende a tomar las decisiones solo, porque cuando vas y uno siempre preguntas, pregunta, o sea, uno tiene esa tendencia, Andrés, es o sea, el ser complicado, humano tiene claro. esa tendencia Pero de decir, antes de comprarme, le voy a preguntar si está bonito, el teléfono, por ejemplo. Y es complicado porque si yo, de aquí a mañana, quiero ponerme un carrito de hot dogs, que para mí me parece una idea súper interesante, voy a alguien y le digo, es que mañana me voy a poner este negocio, va a venir la primera percepción negativa, de gana, ¿para qué no vas a vender? Mi amigo se puso y le fue mal. Claro. Entonces, eso es muy típico. nosotros tenemos que aprender primero a accionar, a materializar las cosas, a hacerlas real, no vivir de la aprobación de la gente, no vivir de la aprobación de muchas personas, porque al momento que pedimos la aprobación no lo hacemos. No lo hacemos porque no todos van a tener nuestra misma percepción y no todos van a tener nuestra misma visualización. Al momento que nosotros esperamos que 1, 2, 3 personas aprueben algo que quiero hacer, estamos dejándole ya en un stand-by a materializar eso. ¿Por qué? Porque no todos tal vez tengan tu misma percepción o tu misma visualización dentro de la parte personal, social o familiar. Así es que tenemos que aprender a manejar la crítica, porque sí o no, de cierta manera, la crítica es parte de nuestra vida diaria. O sea, estamos en crítica, la gente vive en crítica, pero depende mucho de nosotros hasta dónde esto nos puede hacer sentir mal, si nosotros lo permitimos. O sea, hay que trabajar también nuestras emociones internas de cuando yo permito que esta crítica me afecte mi vida. Me afecte o no me afecte, porque a la final yo soy el único aquí que puedo juzgarme, premiarme o en algún momento prejuiciarme, porque yo soy el dueño de mi vida, claro, yo soy el dueño de mi vida. Nosotros estamos acostumbrados a que todos aprueben lo que yo hago, y si nadie aprueba me siento solo, me siento triste y me siento deprimido. Y quiere que yo le diga un secreto: nacimos solos, terminamos el mundo solos, y la soledad es nuestra mejor compañera. ¿Por qué terminamos o por qué esperamos que la gente muchas veces termine aprobando nuestro estilo de vida? E incluso cuando nosotros hablamos de crítica negativa, personas que tienen paradigmas negativos, personas que tienen creencias irracionales. Yo soy de las personas que creo mucho que todas las personas que tienen corbata no son tan buenas personas, ni todos los que tienen tatuajes no son tan malas personas, y nosotros nos dejamos llevar de esas críticas visuales. ¿Cuántas veces nosotros les criticamos a nuestros propios hijos por tener amigos diferentes, por tener amigos de raza, por tener amigos tal vez en algún momento que no está dentro supuestamente de las clases sociales, que es algo que yo creo que no existen? Pero nosotros como papás terminamos criticando a los propios amigos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no están en nuestro roce social. Discúlpeme, nosotros tenemos que aprender a ser humanistas. Nosotros tenemos que aprender a tener amistades sin interés.
Nosotros no podemos tener amistades buscando un interés o buscando simplemente tener solo blancos o solo de ojos azules o solo profesionales. No, usted tiene que darse la oportunidad, usted, y darle la oportunidad a sus hijos que definan y que les traten a todos los seres humanos en una sola conexión, porque todos somos iguales. Y si usted quiere crear amistades verdaderas, aprenda a tener amistades verdaderas. ¿Cómo? Sintiendo, conociéndoles, no autocriticándoles o criticándoles por la primera mirada o la primera visualización. ¿Cuánta gente en la calle no vive criticando solo la forma de vestirse de muchas personas? ¿Cuánta gente en la calle no vive criticando la forma de pensar de otras personas? ¿Tal vez esa crítica le hace sentir mejor persona? No. Y nadie te quita que para lo que para ti es malo, para la otra persona es maravilloso. No y cada malo. uno tiene su verdad y su realidad. O sea, cada uno toma las cosas como a percepción propia. A percepción propia en su mundo. Se dice que es de gran virtud del hombre sereno oír todo lo que censuren contra él, para corregir lo que sea verdad y no alterarse por lo que sea mentira. Hoy estamos hablando acerca de la crítica, esta crítica muchas veces destructiva que llega a nuestra vida y que nos puede quitar el equilibrio de nuestros días. Excelente tema en la tarde de hoy. Vamos a la pausa comercial y regresamos enseguida. Estamos escuchando Lo Sencillo de la Vida. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones y agradezco al corazón que has puesto en mí, corazón que es lo único que tengo, a entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo, y cuando tu vida sea un ejemplo, verás que no tendrás deseos de hablar de mi vida. Qué importante es aprender a nosotros trabajar con nosotros mismos, con nuestros defectos. Qué difícil es a veces dejar de criticar, porque la crítica nos hace supuestamente buenas personas, o porque cuando criticamos sentimos que somos mejores que otras personas. No tenemos que olvidar que nosotros somos animales inteligentes, y de animal tenemos mucho porque es un instinto que no lo podemos en algún momento controlar. El instinto es impulsivo, y dentro del instinto está el liderazgo, el ser el jefe de la manada, ser mejor que otros, el ser el líder de todos. Y dentro de este liderazgo caemos en la crítica destructiva, queriendo ser mejor que otros, queriendo ser mejor que mi vecina porque hablo cosas malas de la vecina. Quiero ser mejor que la esposa de mi hijo porque hablo mal de la esposa de mi hijo. Quiero ser mejor que el esposo de mi hija porque hablo mal del esposo de mi hija. No es una manera bonita de vivir, no es una manera bonita de tener convicción de vida. Cuando nosotros hablamos de almas espirituales y cuando hablamos de un talento y de una esencia espiritual que como seres humanos tenemos que aprender a vivir el diario vivir, con lo bueno, con lo malo, con lo justo, aprendiendo a ver la viga en mi paja, no viendo la viga en paja ajena. Es tan interesante porque a lo largo de nuestra vida, en este tema tan importante que hablamos hoy sobre las críticas, en nuestra vida y en nuestro proceso de vida siempre vamos a coincidir con muchas personas de diverso tipo, de diferente condición. Ahora tenemos que tener claro, y este dicho que tiene tantos años, ¿no? Que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y esto es muy sabio y es un dicho tan viejo, pero es tan real. Porque todos tenemos diferentes maneras, percepciones. Entonces uno debe asumir que la perfección no existe y que todos tenemos en la vida también nuestros puntos débiles. Tenemos cosas que mejorar, tenemos carencias en nuestra vida, todos, indistintamente en lo que usted se dedique,
Todos lo tenemos, y normalmente las personas que se consideran perfectas son las más imperfectas del mundo, Andrés, porque se dedican a criticar al resto como un mecanismo de defensa, porque eso es la crítica. Yo lo critico porque yo me defiendo de tal cosa, porque necesito tener una mejor posición. Entonces es preciso realmente el recomenzar uno en su vida y dedicar tiempo a conocerse a sí mismo, detectar en nosotros aquellos aspectos que debemos mejorar de nuestra vida, de nuestra faceta de vida, profesional, amorosa, personal, familiar. Siempre nos vamos a encontrar en el camino con personas muy amables y que aprecien realmente nuestra forma de ser. Pero también existe gente que usará la crítica, y sobre todo la crítica destructiva, como un arma latente para sobresalir, para conseguir hacer daño a las otras personas, a las que muchas veces se consideran en competencia por envidia. Es que yo tengo, o sea, me genero competencia con la otra persona porque empiezo a generar las envidias. De las envidias vienen las críticas, Andrés. Y esa competencia nos enseñan desde pequeños, porque desde pequeños nos enseñan a competir, a ser el mejor. Desde pequeños no nos dejan equivocarnos, desde pequeños nos exigen a ser mejor que otros, y de una u otra forma ese proceso o esa información en tu cerebro es algo que se va alterando con el proceso de la adolescencia y la parte de adultez. ¿Por qué? Porque terminas compitiendo con gente que ni siquiera compite contigo, pero como la competencia está dentro de tu cabeza, tú eres del que juzga, tú eres del que critica y tú eres del que chismea. ¿Por qué? Porque no te sientes bien contigo mismo. Algo importante que tú decías recién, toda persona que critica es porque no se siente bien consigo misma. Toda persona que critica y toda persona que habla mal de otra persona es porque no se siente bien con lo que piensa, con lo que tiene ni con lo que hace. Por eso, cuando nosotros hablamos de equilibrio, estamos hablando que el pensamiento tiene que muchas veces convertirse en palabras, y las palabras tienen que volverse acciones. Porque hay mucha gente que habla pero no acciona. Hay mucha gente que piensa pero no materializa. Y de una u otra forma, el vivir el diario, el vivir hoy en el presente, es aprender a decir lo que pienso, lo que siento, aceptarme con virtudes y aceptarme con errores, para que la gente que me critica tampoco me tumbe, porque sí existe mucha gente que le da demasiada importancia a la crítica y se deprime y termina soltando la toalla y termina en estados emocionales demasiado bajos. ¿Por qué? Por la crítica y como Pero decía... ¿será por falta de un autoconocimiento, Andrés, de una seguridad interna que debemos tener? O la autovaloración, pero es penoso cuando la crítica viene, como decía desde el principio, desde tu propia familia o desde tus papás. ¿Cuántas veces nosotros tenemos papás perfeccionistas que le critican al hijo por no ser perfeccionista? ¿Cuántas veces tenemos mamás perfeccionistas que viven criticándole al hijo por no ser perfeccionista? O esas comparaciones, es que tu hermano mayor sí es así y tú no. O las comparaciones entre hijos, claro, muy fuerte, es que ¿no? tu hermano mayor es así y tú no eres así. O cuando comparamos con el hijo de la vecina o con el hijo de mi mejor amiga, es que el hijo de mi mejor amiga no se quedó en nada y tú sí. Y si supiéramos que esas comparaciones son tan irracionales, ¿por qué? Porque todos los seres humanos somos únicos. Todos los seres humanos tenemos una genética única. ¿Por qué? Porque así somos hechos, así somos fabricados. No podemos esperar que todos los seres humanos actuemos igual. No podemos esperar que todos los seres humanos pensemos igual. ¿Por qué? Porque no estaríamos generando el libre albedrío que en algún momento nos dieron. Si a nosotros nos dieron un libre albedrío en pensar, sentir y actuar, ese libre albedrío tiene que ser con bondad, no con maldad. Y la maldad viene desde la boca, la maldad viene desde la lengua, desde que yo maldigo, desde que yo chismeo, desde que yo hablo a las espaldas de otra persona, desde que yo critico. Esa es la maldad. Y estas personas son muchas veces las que más exigen. Las personas que terminan criticando, que terminan chismeando, son las que más exigen, las que más perfectas se creen. Y porque se creen tan perfectas, sienten el derecho de criticar a otras personas. Aléjese de esas personas. ¿Por qué? Porque lastimosamente son destructores emocionales. Sí. Y alejarse de las personas que te hacen daño es bueno. ¿No? Hay personas que viven todo el día. Claro. Y las tienes al lado realmente. Siempre hay este tipo de personas que en más de
una ocasión están criticando lo mismo, ¿no? Y a la misma persona. Y es realmente, aquí es personas que ves que su camino muchas veces es como truncado, como que algo le sucede y su forma de mantener como su equilibrio o compensación es siempre juzgando al del otro lado. Obvio, por eso de una u otra forma voy a mantener lo que digo. El Facebook tuvo tanto poder en el mundo. ¿Por qué? Porque de una otra forma es ponerte a visualizar o ponerte a ver la vida de otras personas. Claro que desde una red social nos ayudó mucho para comunicarnos, pero también de una otra forma nos hizo tomar conciencia de en qué nos concentramos los seres humanos en la vida de otras personas. Ajá. Nos concentramos... Y uno se pasa horas, y discúlpame se pasa Andrés, horas, o sea, claro. Uno se mete al Facebook y es Chismea, como algo... chismea. Y te das cuenta, o las peleas por internet y que se da entre un chico y la chica, y de repente uno termina leyendo todas las cosas y dice, wow, ¿y en qué momento te atrapas? Y cuentas. ¿No? Y cuentas, y se volvió realmente un tema muy, muy abierto. En más realmente de una ocasión, muchas veces cuando uno consigue, por ejemplo, el éxito profesional, ¿no? De diversa índole, por ejemplo, como un premio, un ascenso o un nuevo proyecto en tu vida. Siempre realmente lo más fácil de la gente es pensar mal, que dando por hecho que a uno se lo han regalado o por la suerte, o sea, a veces no generamos que las personas somos merecedoras de lo que tenemos. No reconocemos. Y siempre es porque se lo regaló, o porque se casó bien casado, o porque algo hizo para tener ese puesto, o porque qué haría pues para estar donde está ahora. No reconocemos, ¿no? O sea, el mérito de las personas que criticamos. Ese punto malo, ¿no? Claro, muchas veces no juzgues a nadie solo porque peca de forma diferente que tú. Porque eso también es algo que dentro de los paradigmas nos hace ser críticos destructivos. Cuando estamos predispuestos a ver cómo peca otra persona, es que la otra persona es pecadora. Si la gula es una peca, ¿y quién en algún momento no ha comido después de estar extremadamente lleno? Todos pecamos con la gula a veces, todos los hacemos. Entonces yo no puedo estar criticando a personas que pecan de diferente forma que yo. Si yo quiero criticarles, la mejor forma de ayudarles es demostrándoles que yo puedo ser diferente, que yo puedo ser real. Si usted es de las personas que piensa que criticando ayuda, está muy equivocada. La mejor forma de ayudar es mostrar que puedo ser diferente. ¿Cómo? Rompiendo chismes, no dando oídos a las personas que solo vienen a decir cosas negativas, y realmente valorando y dándole mérito a todos los seres humanos, porque todos tenemos errores y todos tenemos virtudes, todos. Uh-huh. Así es, y en esta virtud tenemos que tener esta actitud de romper realmente estos esquemas de que me afecta toda aquella cosa que me dicen. Yo tengo que buscar alternativas realmente para poder inclusive aprender de la gente que habla mal de mí, ser asertivo y decirle no me parece, porque cuando alguien viene con una crítica muchas veces uno no sabe si apoyar en la crítica o hacerse loco, y uno tiene que ser asertivo con esa persona y decirle no me parece, me parece lo que estás diciendo, o yo le conozco tal vez un poco más que tú y a mí no me parece, o es mentira lo que estás inventando, y ahí estoy frenando la crítica o ahí estoy frenando el chisme. Pero si me quedo escuchando, también soy culpable o tengo la misma culpabilidad que el que está chismeando o el que está criticando. Exactamente, entonces es ahí cuando uno tiene que tener esa responsabilidad con uno mismo, tener este autoconocimiento de sí mismo y buscar realmente alternativas para que nada te pueda afectar en la vida. Y cuando algo esté mal en tu vida y te caigan encima y otra, uno tiene que buscar la solución en la vida, uno tiene que cambiar de mentalidad, descubrir las capacidades que uno tiene, no buscar mis carencias, porque también esto es un defecto que tenemos, somos carentes de control, que todo nos afecta, que nos deprimimos, que entramos en dolor, en depresión. ¿Cuánta gente no vive deprimida y en ciertos estados mentales por culpa de otros, por cosas que ni siquiera son reales, Andrés? Claro, el mismo hecho, y eso es lo irónico, de que muchas veces se llegan a enterar chismes o se llegan a enterar críticas que alguien les ha dicho y terminan creyéndoles y terminan ellos convenciéndose del chisme que están diciendo de ellos mismos y terminan deprimiéndose. Y es cuando yo tomo la decisión de saber qué me afecta o qué no me afecta.
cuando yo tomo la decisión de saber que todas las personas que en algún momento me están criticando y están en algún momento concentrados en saber de mi vida son fans confundidos. ¿Por qué? Porque de una otra forma, obvio, son fans confundidos, porque si no, entonces, ¿para qué van a estar predispuestos a saber de mi vida o a criticar mi vida? Porque son fans confundidos. Uno cuando tiene gente que le critica tiene que agradecer, porque la crítica, cuando le tomo desde un aspecto positivo, puede ser un peldaño muy grande para seguir en algún momento haciendo lo que más me gusta, dejando lo que más me gusta o fabricando lo que más me gusta, por más que la gente me diga que no sirve. Nosotros hemos visto dentro de las personas que en algún momento hicieron historia dentro de la historia, valga la redundancia, cuando Mozart comenzó a hacer música y era sordo, claro, mucha gente lo criticaba y mucha gente decía que estaba loco y sacó las mejores tonadas del mundo porque lo hizo, no se dejó llevar de la crítica. Nosotros tenemos que aprender a ver las críticas como peldaños y a los criticones visualizarles como fans confundidos. ¿Por qué? Porque si yo le doy mucha importancia a la crítica, mi cerebro termina creyendo esa crítica y me deprimo, me frustro o simplemente me debilito. Por eso tengo la oportunidad de yo definir de quién dejo que una crítica me duela y de quién no dejo que una crítica obviamente no me duela. Si es que es una crítica constructiva de alguien que sé que me ama y que alguien que sé que me está diciendo con el corazón en la mano, pues le agradezco, porque si esa crítica me ayuda a cambiar, es algo positivo. Pero claro, si viene una crítica muy mala o muy negativa y con inventos o con argumentos irreales, ya es una crítica en donde yo decido que no me tiene que afectar. Y cómo uno, muchas veces, esto que tú tomas, ¿no? ¿Cómo decides en cierto punto asumir las críticas? ¿Qué es lo que haces cuando te critica la gente, ¿no? De repente te enojas, las criticas, terminas criticándoles también, las claro, atacas. Y yo creo que lo mejor es ignorar, ¿no? Otra gente termina aceptando la crítica, pero muchas veces cuando es destructiva aceptas y te duele y te frustra. Entonces, realmente a nadie le gusta sentirse criticado, a nadie le gusta sentirse juzgado, pero siempre esto va a ser parte de nuestra vida diaria, y principalmente por dos motivos, porque realmente todos los días de nuestra vida nos enfrentamos a diferentes actividades, a diferentes seres humanos, a diferentes mentes, a diferentes mundos, a diferentes opciones y decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Y realmente, como tú lo califiques, como tú califiques tu vida, bueno, malo, inadecuado, pésimo, terrible, maravilloso, pues es tu pensamiento y siempre tendrá validez porque es tu forma de pensar. Yo no puedo pensar que la persona que está del otro lado de la radio tenga que pensar de la misma manera que yo pienso. Obvio. Entonces ahí está la tolerancia. O sea, ¿cuál es el opuesto de la crítica? La tolerancia y el construir. Claro, y aprender la diferencia entre paciencia y tolerancia, porque no es lo mismo. La paciencia llega a un límite en donde explotas y terminas ofendiendo al que tú quieres. La tolerancia es la comprensión exacta de lo que estoy generando paciencia. Esa es la tolerancia. Aprender a saber por qué soy tolerante y aprender a identificar que estoy aceptando tal vez porque simplemente no acepto esa crítica, no estoy de acuerdo con esa crítica o no me afecta esa crítica porque tengo que estar seguro de quién soy. Yo creo mucho, les digo con el corazón en la mano, cuando a nosotros nos juzgan después de haber pasado esta vida tan transitoria, nos van a juzgar porque tuve hambre, me diste de comer, tuve frío, me cobijaste, tuve sed, me diste de beber. Y cuando nosotros estamos con esa justificación, con esa parte de juzgamiento, tenemos simplemente que hacer lo más sencillo. Dejar de ser negativos para la sociedad, dejar de ser criticones con los otros seres humanos. En algún momento a nosotros nos dijeron que debemos amarnos los unos a los otros. Y es tan triste que solo el perro creo que fue el que entendió, porque los animales son los únicos que aman incondicionalmente. Los seres humanos amamos esperando siempre la reciprocidad o siempre esperando que ganemos algo. Y tenemos que aprender a dar sin esperar y amar sin limitar. Eso es algo que como ser humano te sirve mucho.
Y esto es real porque tenemos que aprender a serenarnos frente a muchísimas cosas, pero en esta tolerancia yo creo que va muy de la mano la asertividad. O sea, es diferente cuando yo tengo la capacidad de expresar algo que no me gusta, algo que me incomoda, algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero en esto van 3 fases importantes. Es la intención con la que se dice una situación. La segunda son las palabras que se dicen frente a una situación. Y la tercera, y yo creo que la más importante, es la manera de decirlas, Andrés. Hablábamos de algún momento en lo sencillo de la vida de la sutilidad, que es el aprender a ser sutil, aprender a ser coherente, sencillo y amable con lo que digo. Esa es la parte asertiva del ser humano, aprender o buscar maneras de decirlas. ¿Por qué? Porque como tú dices, la intención, cómo se dice, las palabras que se dicen y la manera de decirlas define si es una crítica destructiva o una crítica constructiva. Eso es lo que en algún momento diferencia la intención con la que se dice, las palabras que se dicen y la manera de decirlas. Eso es tan real. Así que pues yo pienso que este ha sido un excelente tema tan importante de darnos cuenta que la crítica puede tener un efecto muy destructivo en la otra persona. Y antes de criticar, más bien como que pensemos, analicemos qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que quiero llegar. Y autocríticate primero, claro, ¿no? O sea, entonces, primero miremos en terreno propio antes de la gente. La base de todo es no sentirte más que nadie ni menos que nadie. Porque al momento que no te sientes más que nadie, simplemente no vas a minimizar a nadie. Y al momento que no te sientes menos que nadie, tampoco es que vas a jerarquizar a alguien. Entonces, cuando tú te ves a visualización de igualdad con todos los seres humanos, no necesitas criticar y no necesitas chismear. Necesitas tomar la responsabilidad de autocriticarte, autocambiarte, autoevaluarte. ¿Y eso qué va a hacer? Que cambie tu vida, que cambie tu cerebro y que cambie tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque los pensamientos se hacen emociones y las emociones se hacen conducta. Pero si yo no controlo mis pensamientos, mis emociones van a estar desvariadas y mi conducta va a ser un poco irracional. Así es, excelente tema que hemos tratado en esta tarde. Recordarles que somos Mandala, Centro Holístico, tenemos nuestro centro, nuestro consultorio realmente de ayuda profesional, de una terapia totalmente integral, Andrés, con más de 33 terapias diferentes, distintas, alternativas, que podemos optar realmente para tener este equilibrio en nuestra vida. Comuníquese con nosotros marcando el 0998-650821. El teléfono de Andrés es 0987-566-914. Estamos en el norte de Quito. También nos preguntan mucho en nuestras redes sociales, que es un lugar donde siempre estamos subiendo los programas, por si quiere escuchar nuestra retransmisión, que estamos en el YouTube como Lo Sencillo de la Vida, y nos encuentran en el Facebook como Mandala Holístico, una página donde siempre estamos posteando mensajes de superación, de equilibrio y sobre todo para encontrar esta felicidad que queremos todos en nuestra vida. Agradecerles de todo corazón el tiempo que nos brindan, porque es algo que no van a recuperar, que es el tiempo. Agradecerle a Cristian Bastidas en los controles y agradecer sobre todo a todas las personas que nos escuchan en Quito, en Guayas, en Azuay, en Manabí, El Oro, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Tulcán, Santo Domingo, Bolívar, Puyo, Galápagos y Zamora, que son personas que nos están dando algo que no van a recuperar, que es su tiempo. Secreto de equilibrio, secreto de felicidad, secreto de bienestar. Nunca se arrepienta de lo que dice, de lo que gasta y del tiempo que invierte. Al momento que usted no se arrepiente de lo que dice, de lo que gasta y del tiempo que invierte, no va a vivir con culpabilidades el resto de su día. Buenas tardes. Muy buenas tardes, nos despedimos en este maravilloso programa. Mañana nos encontramos 3:15 de la tarde. En Lo Sencillo de la Vida, soy Marilyn Barrero. Nos despedimos con un besito con sabor a cerecita. Chao, chao. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones, y agradezco al corazón
que has puesto en mi corazón, que es lo único que tengo. A entregar mi corazón, corazón, que es lo único que tengo. Y estrenando consola impresionante, sin cables, mi compañero Cristian Bastidas. Y esta noche, como todos los lunes, tenemos lunes de psicología y me acompaña mi compañero Andrés Carrera. Andrés, unas buenas noches. Buenas noches, Cristian, Valentina y a todos los radioescuchas. Igual agradeciendo el tiempo que hoy van a invertir con nosotros. Agradeciendo el tiempo que hoy van a invertir con nosotros. Eso me gusta mucho, Andrés, porque siempre que lo dices que, bueno, el tiempo no vuelve, lo cual sí. Sí, y sobre todo valorar el tiempo es algo que hoy los seres humanos casi no lo hacemos porque vivimos todos sin tiempo. Y el tiempo es tan hermoso que a veces te da minutos, horas y segundos. Entonces no sabemos mucho del tiempo. Claro, te regala antes que te quita. Claro. Desde aquí, de la capital de la República, queremos saludar a todas las personas que nos sintonizan en Azuay, Manabí, El Oro, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Tulcán, Santo Domingo y a través de nuestras redes hermanas en Bolívar, Puyo, Galápagos y Zamora. También queremos saludar a las personas que nos sintonizan en nuestra página web, es www.radiocatólica.org.es. Amigos, espero que hayan pasado un buen fin de semana. El primer anuncio que quiero hacer antes de iniciar la conversación con mi compañero Andrés Carrera es que mañana es la feria. Hemos pasado, como anunciamos la semana pasada, la feria va a ser los martes. ¿Esto por qué? Porque hemos tenido pedidos de nuestros oyentes y los que nos han visitado que prefieren hacer sus compras los martes, Andrés, versus los miércoles. Súper interesante también el recordarles que es una feria de cosas orgánicas, algo que ya no se encuentra, sobre todo, Valentina, en los lugares de acá como en la ciudad, porque estamos acostumbrados solo a pensar que lo grande es bueno, que las legumbres grandes o los tomates grandes son buenos, entonces no nos damos cuenta tampoco de lo que nos alimentamos, y la salud viene también desde la alimentación. Claro, además que Andrés, el otro día pensaba sobre los tomates, verás, hice como un pequeño experimento y compré un tomate en un supermercado X y el tomate me duró en la nevera así rojito, bonito, como 6 semanas. Claro. Pero no es tan normal. Pero claro, no, es muy normal que dure 6 semanas el tomate así. Porque tú ves el proceso del químico. Y ahora, como tú dices, lastimosamente es en todo, Valentín. Estamos acostumbrados a fijarnos mucho en lo externo. Si nosotros vemos una fruta externamente grande y verde, pues pensamos que es buena. Claro. Pero no nos damos cuenta el proceso que viene ya desde el químico, porque de una u otra forma todos los químicos que hoy nos venden como algo sano, es algo también que a nosotros nos genera desequilibrios. Nosotros pensaríamos que la alimentación no tiene que ver nada con emoción y tiene que ver mucho, porque hoy vamos a hablar también de la ansiedad y nos damos cuenta que desde el tema emocional la ansiedad hace que venga el sobrepeso o muchas veces la bulimia o, como tú ves, problemas anoréxicos que de una u otra forma ya son súper graves. Correcto. Pero también viene desde el tema emocional al tema de la alimentación. Correcto, y es así. Vamos a hablar del tema de alimentación, pero vamos, nuestro tema de hoy, ya diste el tema, Andrés, es la ansiedad. Nos está escuchando nuestro compañero Nelson Maldonado, ya está yendo a su casa. Maneje con cuidado, Nelson, con mucho cariño desde aquí, y dijo que nos iba a estar escuchando, así que en buena hora. Amigos, entonces acompáñenos, vamos a estar hablando sobre la ansiedad, los números 254-1770. Ahora, Andrés, la ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas e imágenes que son percibidos por el individuo como amenazantes y peligrosos. Súper interesante lo que decías de los pensamientos. Nosotros siempre nos vamos a basar en pensamientos porque los pensamientos generan emociones y las emociones generan conducta. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, también hablamos del entorno de la persona que esté generando ansiedad. Es irónico entender muchas veces cómo la gente vive con mundos ficticios o imaginarios. Estamos ansiosos a un futuro que no lo esperamos, o estamos ansiosos con un pasado que quisiéramos cambiar. Y ahí vienen muchas veces esos desequilibrios de realidad y de conciencia.
conciencia. Claro. Nosotros siempre nos preguntamos, y yo soy de los primeros que a veces pregunto a mucha gente que me da la confianza en que yo les pueda ayudar, que si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? Y mucha persona responde todo. Muchas personas responden mi niñez, mi adolescencia. Entonces tú ves que esa secuela o esa ansiedad está en la insatisfacción de la aceptación. Aquí hay algo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros queremos cosas, el querer me genera ansiedad porque quiero. Estoy obligando a algo a que me dé. Cuando yo asimilo que me lo merezco, tengo la paciencia necesaria para esperar que llegue. Y nosotros estamos acostumbrados solo a querer cosas. Yo quiero un nuevo trabajo, yo quiero hijos nuevos, yo quiero otra esposa, yo quiero otro esposo. Entonces, el querer hace que yo me impaciente y genere ansiedad de cambio. La ansiedad también es una disonancia cognitiva de ideas, como tú lo decías, desde pensamientos externos a pensamientos internos. La ansiedad de sentirme guapo, la ansiedad de verme perfecto, porque hoy dentro de la ansiedad también hablamos de la gente que vive dentro de cirugías, porque tienen la ansiedad de verse perfectos. Totalmente. Quieren arreglar todo lo externo, sí, sabiendo que internamente es el problema. Claro, hay un programa que nunca lo he visto, bueno, he visto algunos minutos, la verdad no he pasado una hora viendo el programa, lo pasan por televisión, por cable, en unos de estos, y es justamente, precisamente personas que se someten a una cirugía y la cirugía sale mal, Andrés. Claro. Entonces se vuelven a someter a la cirugía, pero es una constante, ¿no? O sea, entonces hablamos mucho de que la gente cuando quiere algo muchas veces se somete a la impaciencia, se somete a la ansiedad, porque la ansiedad simplemente es una imaginación constante de pensamientos irracionales, porque simplemente pensamos en lo que no tenemos, pensamos en lo que nos falta o pensamos en lo que pudiéramos haber tenido. Mientras minimizamos lo real, minimizamos lo presente, lo que tenemos. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, y yo siempre voy a comparar, porque como dije, tuve en algún momento la fortuna de conversar con gente que realmente pasó 90 años, 95 años, y es gente sabia, en donde puede sonar increíble lo que voy a decir, pero antes no se conocían mucho estas enfermedades, porque la gente pasaba ocupada. La gente pasaba sembrando, la gente pasaba cosechando, la gente pasaba leyendo, la gente pasaba en algún momento produciendo cosas nuevas. Claro. Hoy tenemos tanto tiempo, se puede decir, libre dentro del trabajo, dentro de la casa, en donde nos sentamos a pensar en cosas que no nos hacen bien. ¿Por qué nosotros no identificamos los pensamientos negativos y los positivos? Porque yo siempre lo voy a decir, nosotros le tratamos al cerebro como un dios. Y el cerebro es un órgano. El corazón está para bombear sangre y el cerebro está para percibir información a través de los sensores y de los sentidos. Claro, ahí debe ser también lo que esa sensación de amenaza que se puede sentir cuando uno tiene ansiedad, porque el cerebro tampoco distingue entre lo que está haciendo, claro, y lo que está, es decir, lo que está pasando de verdad y lo que no está pasando. Por eso cuando yo digo, por ejemplo, la palabra limón, inmediatamente nos imaginamos el limón y ya se nos pone la boca, sí, ¿no? Se nos agua la boca. Claro, el cerebro no diferencia entre realidad y ficción. El cerebro tiene solo una información dentro de nosotros que la cataloga como real. Cuando nosotros hablamos dentro de la ansiedad, los pensamientos repetitivos negativos, el cerebro se cree una realidad. Entonces, si yo me pongo ansioso a querer cambiar mi vida y me siento más de 5, 6, 10 minutos a pensar en cosas negativas, el cerebro le trae la realidad y siento que estoy pasando esa necesidad. Y es cuando viene la ansiedad muchas veces ya incontrolable, que ya es problema un poco psicológico, porque también nosotros dentro de las ansiedades que podemos tener elevadas o minimizadas, porque hay varios tipos de ansiedad, nosotros nos damos cuenta que lo primero que nosotros nos afecta es a la parte de la alimentación. Nosotros cuando estamos ansiosos queremos satisfacer algo para que la ansiedad baje y comemos, y comemos, y comemos, así y comemos, es. Y comemos. Y comemos generalmente comida chatarra, claro, Andrés. Claro. Sí, es lo primero que nos provoca, pues, comer algo. Y es irónico porque dentro de esa satisfacción momentánea tú le puedes calmar a la ansiedad, pero le calmas por minutos, porque al momento de que regresa el pensamiento, muchas veces desordenado, se activa otra vez la ansiedad y vuelves a comer. ¿Por qué? Porque en momento de ansiedad, lo que el
el cuerpo quiere es como que satisfacer esa ansiedad. Te vas al tema de la alimentación, que es lo primero que los seres humanos hacemos dentro de nuestro instinto de supervivencia, y terminamos muchas veces en obesidad. Es el desequilibrio emocional que muchos adolescentes tienen, y vemos que dentro de esa presión social comienzan a ser gorditos o comienzan a tener desórdenes alimenticios. Así es. Entonces, la ansiedad también tenemos que no solo verla desde el punto interno, tenemos también que verle desde el punto externo, la presión que tenemos de la gente que está en nuestro entorno, que de una u otra forma alimenta bastante la ansiedad, cuando vivimos con gente que nos presiona demasiado, con gente que nos exige ser perfectos. Sí. Obviamente la ansiedad ya es como que un patrón inconsciente diario. ¿Por qué? Porque vivo presionado a ser perfecto, a hacer las cosas bien. Así es. Ahora, en estas, como bien has dicho, Andrés, en las sociedades y nuestra sociedad moderna, esta característica innata del ser humano se ha desarrollado de forma patológica y conforma, en algunos casos, cuadros sintomáticos que constituyen los denominados trastornos de ansiedad. Entre los trastornos de ansiedad se encuentran las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno por estrés postraumático, y como eso es una lista interminable, incluso el trastorno de ansiedad social. El miedo escénico también, ¿no? Y esto entra, y lo que dices tú, también hay trastornos dentro del cuerpo físico. Claro, cuando nosotros vivimos presionados, entonces nos damos cuenta que a veces nosotros a la ansiedad a veces la negativizamos mucho, o la como que le vemos demasiada fuerte la ansiedad. Nosotros cuando hablamos de ansiedad, la gente a veces se desespera y se preocupa, y si nosotros viéramos el poder que tiene la respiración, el poder que tiene la oxigenación del cerebro y la oxigenación pulmonar, comenzamos simplemente a verle en temas más bajos. Nosotros hoy en el siglo XXI tenemos muchas cosas para explotar en problemas emocionales y psicológicos, sobre todo humanistas, no tanto clínicos. Yo respeto mucho y respeto con convicción a toda la gente que maneja el tema clínico, porque yo en algún momento también era clínico, pero me hice un poco más holístico, más humanista, porque dentro de la parte humanista tienes la totalidad, tienes muchos instrumentos para trabajar, como es el yoga, como es la meditación, como es la hipnosis, como es la relajación, el mismo tema de terapias ancestrales. Estamos hablando de temazcales, estamos hablando muchas veces de rituales en donde tú te conectas simplemente con respiraciones y oxigenación cerebral. La gente minimiza este poder porque mucha gente dice, no, pues ¿cómo me dices que yo me puedo curar solo respirando? Claro. Pasa. ¿Por qué? Porque los seres humanos no respiramos bien. Los seres humanos respiramos acelerados y respiramos muchas veces solo inconscientemente. Si nosotros tuviéramos una respiración más consciente, las ansiedades y muchas veces los pensamientos se desconectarían. ¿Por qué? Porque la base está en la respiración y oxigenación del cerebro, hasta para que las neuronas de axón a axón sepan la información que tiene que circular y la información que no tiene que circular. Parece mágico, pero es real. Es real. Es algo que en serio nos ayuda mucho. ¿Cómo no? Ahora, Andrés, yo sé que tú estás felizmente casado, y la pregunta es, entonces, ¿tú sentías ansiedad o algún tipo de ansiedad cuando estabas saliendo con quien es actualmente tu esposa? Sabes que no, porque de nosotros es una historia un poco única, porque nos conocimos y desde que nos conocimos no nos separamos. Entonces no te podría decir que mi relación comenzó como toda relación normal de amigos y después de amigos novios, no. Fue impactantemente coherente, nos encontramos. Bueno, yo creo en muchas cosas, entonces, claro, hablamos de almas gemelas, hablamos muchas veces de conexiones que en algún momento nos encontramos en esta transformación, pero con mi esposa en algún momento no tuvimos el tema de la ansiedad. Hoy es lunes de psicología y esta es la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Andrés, estamos estrenando cabina, casi, me siento como si estuviéramos estrenando cabina y mesa. En casa nueva. En casa nueva, totalmente. Y hoy estamos conversando sobre la ansiedad con mi compañero Andrés Carrera. Hoy es lunes de psicología, amigos, y se pueden comunicar a través del 254-1770 y por supuesto a través de mis redes sociales.
sociales, Mi Esquina Global Radio en el Facebook, y estoy bajo Mi Esquina Global. Quiero recordarles que mañana la feria empieza a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y este es un horario solo por el mes de agosto, de vacaciones. Andrés, ¿pudieras dar por favor tus redes sociales? Mandalas Holístico en Facebook y Lo Sencillo de la Vida en el canal YouTube, que tenemos muchos programas en donde obviamente la gente puede escucharnos y puede asimilar mucha información que hoy nos puede cambiar vidas. Decíamos en el corte que a veces la vida es tan sencilla y nosotros esperamos respuestas súper complicadas. Cuando nos dan a veces diagnósticos complicados, esperamos soluciones complicadas. Y no nos damos cuenta que cuando tú le das una solución sencilla, un poco humanista, espiritual, la gente minimiza eso. No te cree porque necesita el fármaco o necesita algo científico que le cure. Y yo siempre me voy a preguntar, antes de la ciencia, existió algo supremo en donde nosotros no podemos minimizarlo, ni en algún momento tampoco sentirnos como que no debemos trabajar con eso, que es la parte emocional desde un punto espiritual. Mucha gente a mí me pregunta, y hoy tengo la oportunidad de decirlo, ¿qué es holístico? Me saben decir, porque yo me presento mucho como psicólogo holístico. ¿Qué es holístico? Lo holístico es la conexión mente, cuerpo y espíritu en una sola línea, en un solo carril. Claro, es un 360. Es un 360. Claro. Pero la gente piensa que mientras más dificultuoso sea el problema, más difícil va a ser la solución. Y ahí es cuando no nos damos cuenta de lo sencillo que pueden ser el sanar muchas enfermedades que en actualidad son a nivel mundial el estrés que de una u otra forma está matando vidas o está deprimiendo gente. Pues está deprimiendo. Ahora, eso lo conversábamos y te decía también, Andrés, que parece que lo más sencillo es lo más difícil de hacer ahora, como por ejemplo dormir 8 horas. Y la necesidad que Directo. tiene el cerebro de descansar. Claro, y nosotros muchas veces... Es que no somos una especie tampoco que puede estar durmiendo nada más 3 horas al día, porque lo has dicho tú, tienes pacientes que ya llegan a las 2 de la tarde y están muertos, claro. Dormidos, son como zombies. Claro, incluso muchas veces se negativiza el descanso en la tarde, porque todavía existen paradigmas tan negativos que dicen es que es un vago, es que es un ocioso, y no se dan cuenta de que el sueño es parte del descanso que uno tiene como conexión con la realidad. El cerebro trabaja a 1000 por hora todo el tiempo, porque no estamos hablando de que el cerebro tiene un pensamiento. El cerebro en cuestión de milésimas de segundo puede tener de 10, 20, 30, 40, 50 pensamientos. Si está en un proceso de problemas puede tener más pensamientos. Claro. Cuando nosotros dormimos estamos dándole el stand-by de descanso, pero muchas veces minimizamos porque dicen, no, oye, pero descansa si es que estás estresado con problemas. No, pero es que quiero solucionarlos. Necesitas tener una clara visualización de tu problema para que lo resuelvas. Necesitas descansar y la gente no te cree. No te cree, y eso es lo irónico, porque cuando uno cree, crea. Si yo comienzo a creer en algo, comienzo a crearlo. Claro. Si yo no creo, no me va a funcionar. La magia se da para la gente que cree. Claro, así es. Y además que estamos en un... Entonces, Andrés, vamos a nuestro primer corte comercial y luego en el segundo segmento me gustaría que conversemos acerca la diferencia entre una ansiedad normal, porque la ansiedad también, una ansiedad normal también es una respuesta ante algo que nos está amenazando, que puede ser externo. Eso es válido. Sí, y, por supuesto, vamos a aclarar la diferencia entre la ansiedad normal y la patológica, y también poder hacer algunas sugerencias. Claro. Muy bien, entonces nos vamos a nuestro primer corte comercial, amigos, y esta semana vamos a escuchar una cuña precisamente sobre... se está cumpliendo esta semana el 18º aniversario de la conmemoración de Monseñor Leonidas Proaño, y este fin de semana hay algunas actividades de la fundación que sigue su legado, así que vamos a identificar la emisora también y escuchar los mensajes de nuestros gentiles auspiciantes, y ya regresamos. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones y agradezco
corazón que es lo único que tengo, a entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. Compañero Andrés Carrera, estamos conversando acerca de la ansiedad, algunos de los síntomas de la ansiedad, amigos, y ya cuando se convierte en patológica, obviamente provoca malestar significativo con síntomas que afectan tanto el plano físico como el conductual y psicológico. El físico, por ejemplo, uno siente sudoración, sequedad de boca, mareo, inestabilidad. También hay síntomas neuromusculares como temblores, tensión muscular, las cardiovasculares, que son las palpitaciones, las taquicardias, ¿no? Y los digestivos, entre otros, que es las náuseas, los vómitos, el estreñimiento también, ¿no? Los psicológicos, entre los psicológicos está la sensación de agobio, el miedo a perder el control o volverse loco, o una sensación de muerte inminente, la dificultad de concentración, la sensación de pérdida de memoria, las obsesiones o compulsiones y la sensación de agobio o de aprensión y preocupación. En este segundo segmento, Andrés, quedamos que íbamos a conversar un poco entre la diferencia entre una ansiedad normal y patológica, porque la normal es adaptativa y permite a la persona responder al estímulo de forma adecuada. Se presenta ante estímulos reales, no imaginarios, y la reacción es proporcional en tiempo, en duración e intensidad. Esa es la normal. Se considera patológica cuando el estímulo supera la capacidad de adaptación de respuesta del organismo y aparece una respuesta no adaptativa, intensa y sobre todo desproporcionada que interfiere con el funcionamiento cotidiano y disminuye el rendimiento. Es cuando realmente ya es incontrolable. La ansiedad patológica se puede decir también desde temas neuronales, la falta de oxitocina, la falta de dopamina, obviamente. Claro. Pero como yo te decía, yo creo mucho en el autocontrol. Y el autocontrol está simplemente con la disciplina y la voluntad que los seres humanos la tenemos, porque la ansiedad, como bien tú lo decías, la normal, muchas veces es la predisposición a algo. Cuando yo estoy ansioso por un examen, estoy ansioso por una entrevista, estoy ansioso por un nuevo trabajo, la ansiedad es controlable. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de sudoración, estamos hablando de la aceleración cardíaca, estamos hablando ya del sistema nervioso. Y al momento que el sistema nervioso colapsa es porque el sistema respiratorio colapsó hace rato. Si nosotros no controlamos la respiración en momentos de ansiedad, se hace una cadena de sistemas en donde de una u otra forma le colapsan al cuerpo. Podemos llegar hasta estados catatónicos en donde ya no controlamos el cuerpo, sino ya funciona solo al estímulo de ansiedad. Ahora, yo creo mucho, y como te decía, hoy nosotros estamos en el siglo XXI en donde también la ansiedad es un pretexto. Porque mucha gente puede tener la ansiedad normal que todos tenemos, pero ya lo magnetiza. Y al momento que lo maxifica, lo magnetiza, es como que se cree la ansiedad. Y como nosotros no sabemos muchas veces que el cerebro diferencia entre realidad y ficción, no lo hace, terminamos creyendo la película que nos da el cerebro. ¿Cuánta gente vive teniendo ansiedad con pensamientos de muerte y ni siquiera valora a los que están vivos con él? Puede tener problemas de ansiedad o puede tener pensamientos de muerte, pero tampoco es que cambia con los seres que están con él en vida. Entonces sí tenemos nosotros que también identificar que muchas personas utilizan este argumento para no generar voluntad o para no cambiar. Y no es porque no quieran, ojo, no les estoy diciendo que sean malos por eso, es porque nos acostumbramos a estar en nuestro estado de confort. Y nuestro estado de confort es lo que conocemos, por más bueno, malo, negativo o triste que sea, lo conocido es nuestro estado de confort. El problema es que nosotros estamos acostumbrados al cambio. El cuerpo se adapta mucho, el cerebro no. Si nosotros nos diéramos la oportunidad de variar y tener muchos cambios diarios, la ansiedad disminuiría. O sea, el mismo hecho de generar endorfinas cuando corres, cuando trotas, cuando haces ejercicio, tú comienzas a darle al cuerpo sustancias que te ayudan. Pero si tú le dices a alguien, oye, corre, ¿para qué si estoy triste? Oye, pero sal al parque, no, es que no quiero. Entonces ya viene el problema de voluntad. Entonces
Entonces, de una u otra forma, yo creo mucho que el tema de la ansiedad tiene que ver mucho con la disciplina conductual que tiene el paciente. Hay pacientes que pueden tener ansiedades patológicas, pero conscientemente de la ansiedad pueden controlarlo. ¿Por qué? Porque, como te decía, hoy tenemos muchas técnicas de respiración, hoy tenemos muchas terapias en donde de una u otra forma le ayuda a generar introspección al ser humano. ¿Qué es la introspección? La parte del conocimiento profundo de mi ser, de mi yo superior, de mi yo divino y de mi yo inferior. Mi yo inferior, mi personalidad, mis apegos mundanos y lo que yo quiero. Mi yo superior, mi divinidad, lo que yo me merezco y lo que yo procedo. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos esa diferencia. Nosotros tenemos un yo divino y tenemos un yo superior y un yo inferior. Y el que tenemos que controlarlo es el yo inferior, porque es el que está acostumbrado a manipular nuestras realidades, a sentirnos víctimas cuando estamos preocupados en lo que no tenemos, mientras no agradecemos lo que tenemos. Yo siempre me asusto cuando encuentro gente de que pide, gente no es feliz, gente quisiera muchas cosas. Entonces, si no es feliz con lo que tiene ahora, no va a ser feliz con lo que le falta. Claro. Y nos damos cuenta que le damos mucho poder a la insatisfacción y viene muchas veces la alteración de ansiedad. Claro, porque la insatisfacción, entonces eso crea también expectativa en el futuro, crea también como una desazón de lo que no tienes, y eso ya es una cadena. Es una cadena de emociones que entonces te llevan a tener ansiedad por algo que no está allí. Obvio, y mira que nosotros tenemos que tener algo claro en la cabeza. Nosotros somos animales inteligentes y de animales tenemos el instinto. Nuestro instinto nos hace impulsivos porque el instinto no piensa, el instinto actúa. Y dentro de nuestro instinto está la insatisfacción. El instinto no se siente satisfecho, pero si es mi instinto animal, me dieron la inteligencia para equilibrar mi instinto, si no actuáramos como todos los animales. Cuando nosotros muchas veces tenemos culpas o tenemos ansiedades es por nuestro instinto de supervivencia. El instinto hace que nosotros tengamos secretos, el instinto hace que nosotros seamos adictos, el instinto hace que nosotros nos demos gustos, por más momentáneos o feos o malos que sean. Ese instinto hace que nosotros seamos impulsivos. Cuando nosotros no reconocemos que somos animales inteligentes, pero lo de animales es lo que nos falta en algún momento evolucionar. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos mucha concentración al instinto, el instinto de supervivencia. Si a mí me gritan, yo grito, si a mí me pegan, yo pego, si a mí me hacen daño, yo quiero hacer daño. Eso es nuestro instinto de supervivencia porque somos animales, y dentro de ese instinto está la solución de lo bueno y lo malo. A mí me han preguntado mucho en qué se diferencia la gente buena y la gente mala. La gente buena es la que aprende a controlar su instinto. La gente mala es la que no controla el instinto y actúa animalmente. O sea, suena un poco incómoda la palabra, pero así pasa. Y tú te topas con estas personas todos los días. Si me pitan en el semáforo, pito más duro. Si me gritan o me dan una seña un poco negativa, pues yo hago lo peor. Claro. Porque estamos nosotros acostumbrados a vivir instintivamente. Cuando nosotros nos damos más cerebro a la realidad, a la cognición, tú puedes controlar ese instinto. ¿Cómo? Aprendiendo a diferenciar en mi reacción primera y mi reacción segunda. ¿Qué saco yo gritando a alguien que me gritó algo negativo? Sí, estoy cayendo a su nivel, estoy bajando a su nivel de pelea. Y peleando no es que estoy consiguiendo nada, porque cuando existe una pelea ya no existe coherencia, existe pelea. Ya hay como que por el poder, choque de poder. Claro. Cuando existe un diálogo, existe coherencia. Cuando yo entiendo tu problema y tú entiendes mi problema, entonces funcionamos instintivamente. Cuando nosotros no podemos controlar nuestra insatisfacción, viene la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad muchas veces es no sentirme bien con lo que soy, con lo que tengo, con lo que hago. Una cosa importante que pasa cuando nosotros generamos ansiedad son pensamientos repetitivos negativos de lo que puede pasar, de lo que va a pasar. Permanentes. Y son imaginarios. Permanentes, así es. Son imaginarios. ¿Por qué? Porque realmente, como el cerebro no diferencia entre realidad y ficción, si yo me pongo ahorita a pensar en que mañana se acabe el mundo, lastimosamente voy a pasar toda la noche ansioso. Pero ni siquiera alguien me está verificando esa información. Claro. Pero como mi cerebro le da una línea de pensamientos repetitivos o seguidos, termina mi cerebro creyendo que mañana se acaba el mundo. Claro. Entonces,
¿Cómo está muchas veces el autocontrol? Aprendiendo a diferenciar entre lo real y lo irreal. Claro, hay que ponerlo todo en su contexto. Todo en su contexto. Mira, yo hago un ejemplo y no sé si mucha gente espero y me entiende, pero cuando nosotros tenemos un carro Chevrolet y es nuestro primer carro, lo cuidamos y lo limpiamos y lo lavamos y le hacemos cambio de aceite y lo tenemos pero new al Chevrolet. En un mes, en 2 meses, sé que voy a tener otro dinero, que por ahí voy a tener algún guardado y me voy a comprar un BM. Solo el imaginarme que voy a comprar el BM, al Chevrolet ya no le cuido, ya no le lavo, ya no le hago cambios de aceite y ni siquiera he comprado el BM. Así es. Así pasa con nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria nosotros deberíamos ser tan coherentes en agradecer la ropa y un plato de comida porque nacimos desnudos y amamantados. Yo lo digo siempre, el tener un plato de comida, un techo y una ropa es una ganancia, pero si yo agradeciera el techo, el plato de comida y la ropa, son cosas reales que tengo todos los días, pero no agradezco eso porque los tengo todos los días. Claro. Y me concentro en la casa que no tengo, en el carro que no tengo o en la persona que no tengo. Como tú decías, la misma ansiedad de conocer a alguien y pensar si me acepta o no me acepta. Y la idea es de que me acepte si es que le parece, y si no le parece, pues, ¿cuál es el problema de que no me acepte? Tiene que a mí aceptarme con errores y virtudes, porque nadie me dio un título de perfección. Claro. Pero la ansiedad es querer ser perfecta para la otra persona, querer ser todo lo que me exige la otra persona. ¿Cuántas parejas no viven en ansiedad queriendo ser lo que la pareja le pide o queriendo ser lo que la otra persona le pide? O que el imaginario. O que lo imagina. Claro. A que uno dentro de la relación tiene que pedir asertivamente que le acepte con su realidad de errores y con su realidad de virtudes. La ansiedad fuera tan fácil de controlar si nosotros somos más reales, si nosotros somos más gratos con lo que tenemos. Nosotros nos concentramos en lo que no tenemos. Y si yo me concentro en algo que no tengo, pues voy a sentir necesidad, voy a sentir ansiedad, voy a sentir como que inconformidad. Si yo vivo con la gratitud de lo que tengo, voy a vivir tranquilo, voy a vivir seguro. El que no pide tiene todo. Y el que pide vive preocupado porque no le llega. Claro. Y eso es un tema energético. Así es. Y eso es un ejercicio también que parece difícil, pero no lo es. Y que hay que estar constantemente evaluándolo. Andrés, que es, y sonará cliché cuando lo dicen, y es que lo repiten mucho, ¿no? Que es vivir el presente. Obvio. Porque es realmente lo que tenemos, ¿no? El paso por aquí, amigos, es muy corto y siempre lo digo. Esto es muy, muy corto. Así que vivir el presente es también puede ser otro de estos ejercicios frente a la ansiedad. Y yo creo que el ejercicio más importante y el más real y el agradecimiento, el presente, porque claro, es tan irónico la vida. Mira, nosotros nos quejamos de nuestro pasado o a veces vivimos preocupados en el futuro, y por vivir preocupados en el futuro o arrepentidos del pasado le quitamos valor a lo presente. Tú puedes estar con muchas personas que en algún momento les extrañaste tanto, pero estás en ese tiempo, en ese espacio en donde estás con esas personas, pero estás pensando en cuando no estabas con esas personas o pensando en cuando se van a ir esas personas y ni siquiera aprovechaste la realidad. Nosotros tenemos una mala costumbre de preocuparnos por el futuro y un pésimo resentimiento con el pasado. Y el que no está feliz con su pasado no va a sentirse satisfecho con su presente y va a tenerle miedo al futuro. Eso es tan básico. Por eso nosotros tenemos que aprender a abrir días y cerrar días, a vivir el presente, a vivir el aquí y ahora. Pero es tan difícil porque, vuelvo y te lo repito, los seres humanos le tratamos al cerebro como un dios y no nos damos cuenta que el cerebro es solo un órgano funcional, es un procesador. Si nosotros al cerebro le tratáramos como un órgano, como lo que es, como no lo que es, Andrés, tantos problemas. Claro, como lo que es. Ahora, Andrés, para muchas personas, y asumo que tienes pacientes que han tratado el tema de ansiedad, la ansiedad no puede recibir, es decir, si una persona tiene ansiedad, no puede o no debería recibir otros estimulantes, por ejemplo, café, alcohol. No debería, porque drogas, generando adicción. Claro.
Claro, genera... Es, digamos, muy vulnerable. Es muy vulnerable porque acordémonos de que la adicción se genera muchas veces a la dopamina externa que puede dar el alcohol, que puede dar la droga o que puede dar en algún momento el café. Entonces terminas generando una adicción, a veces hasta fármacos, porque hay gente que dice, yo no tengo ansiedad, pero tomo 7 pastillas diarias. Claro, sí. Igual se está drogando. Así es. Igual se está drogando. Entonces, sí necesitamos nosotros también buscar líneas más humanistas, líneas súper más, se puede decir, un poco más holísticas, más naturales, en donde nosotros dentro de la homeopatía también ya tenemos la opción de tener medicina homeopática. ¿Cómo no? Medicina, las flores de Bach también, sí. Flores de Bach. Claro. Nosotros, sobre todo, yo en las terapias que utilizo mucho las flores de Bach, que a mí me han dado resultados extraordinarios. Claro. No tiene nada de contravenciones, nada de cosas negativas hacia el cuerpo. Contraindicaciones, claro, así es. O sea, no tiene nada de lo que vas a encontrar siempre en un fármaco, porque un fármaco puede curarte algo, pero siempre va a tener una afectación a otro órgano o a otro sistema. Eso es un fármaco y cualquier farmacéutico lo va a decir, porque todos los que en algún momento tenemos la posibilidad de medicar sabemos que tiene la tendencia o a generar adicción al fármaco o simplemente generar la alergia o la resistencia al fármaco. Claro. Cuando tú te vas a la línea homeopática, cuando tú te vas a la línea un poco tradicional, un poco holística, estás utilizando los elementos que te da el mundo, los elementos que te da la naturaleza desde hace muchos años, que no es ciencia, sino es mundo, es totalidad, es lo que tenemos desde que se inició el mundo. Y eso es la forma más sana de curarse. Claro, además que es la forma más sana y yo pensaría también eso, unido con ejercicios, eso unido con lo que dices, con el agradecimiento, parecen ejercicios muy sencillos. Sí, mira. Y lo son también, pero y están al alcance de todos. Incluso el meditar. Mucha gente le minimiza el meditar porque cuando tú dices, pero es que medite, dicen, no, es que yo no sé meditar. Y no nos damos cuenta que todo el tiempo vivimos meditando. Correcto. Pero meditamos cosas negativas. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones, y agradezco al corazón que has puesto en mí, corazón que es lo único que tengo. Entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo.